Señor, te damos gracias en esta noche, porque estamos en tu casa para estudiar tu santa y gloriosa palabra. Bendícenos, Señor. Bendice a los hermanos que se han dado cita aquí en este lugar para estudiar tu gloriosa palabra juntos aquí, Señor. Levantamos nuestra voz, Señor, y te pedimos por tanta gente enferma que se encuentran con este virus, no solamente por los que están enfermos, sino por sus familiares, esposas, hijos, padres, que están sufriendo también la pérdida o la ausencia, Señor, de sus seres queridos, todos encerrados. Y no solamente te pedimos por los enfermos de este virus, sino por las demás enfermedades, Señor, páncreas, cáncer y otras muchas más, Señor. Te pedimos que tu sangre, que nos limpia, Señor, y que nos sana, se derrame con prodigios, con milagros, con sanidades sobre la faz de la tierra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy nos vamos a enfocar en las segundas tablas. Ese será nuestro objetivo. A dónde vamos, primero tenemos que empezar por otros lugares, pero el propósito es llegar hasta el segundo par de tablas donde Dios dictó los mandamientos. Y digo que dictó los mandamientos porque fueron dos pares de tablas. Unas las hizo Dios y otras las hizo Moisés. Y vamos a hablar del simbolismo de eso. Pero antes de entrar en la clase a profundidad, quiero darle gracias a las personas que muy bondadosamente nos han mandado sus ofrendas a través de PayPal y de Zelle. Esas ofrendas nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a seguir preparándonos y predicando la palabra del Señor. Así que eso que Dios toca el corazón, toca sus corazones y Dios los mueve. Muy agradecido. Que Dios le bendiga, que Dios le multiplique, que Dios se lo recompense con salud, con mucha prosperidad. También, si usted tiene preguntas a través de la clase, aquí tenemos a la hermana Margie y su esposo Raúl, que están con sus laptops, con las computadoras listos para copiar las preguntas que tengan, y al final de la clase las contestaremos con mucho gusto, si es que podemos hacerlo. Trataremos. Así que hoy, hermanos, vamos a estar tratando estas tablas de a donde se escribieron los 10 mandamientos. Hemos estado, como tomamos de base lo que es el tabernáculo. No voy a entrar en todos los textos bíblicos del tabernáculo, porque ya esta es como la sexta o séptima clase donde hemos explicado qué es el tabernáculo, y usted puede entrar a Google o entrar a mi página y buscar las clases. Pero basado en el tabernáculo, los muebles que hay dentro, que hay fuera, estamos estudiando, y hoy estamos estudiando las cosas que estaban dentro del arca. El arca siendo el mueble más sagrado que había en el tabernáculo. Y eso sí vamos a explicarlo brevemente. El mueble más sagrado y que había dentro de esa arca. Esa arca que desapareció. Por muchos años estuvo en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón. Y cuando llegaron los babilónicos a conquistar a Jerusalén, el rey Nabucodonosor, ya el arca había desaparecido de los versículos bíblicos, no se mencionaban. Creemos que los sacerdotes levitas, viendo el peligro que se aproximaba, no podían esconder todos los muebles del tabernáculo, pero de alguna manera escondieron el arca. Hay por allá un santuario en Etiopía, donde allá los fieles allí en Etiopía, o los que creen cristianos,
de diferentes religiones, pero en este templo ellos dicen que ellos tienen el arca de Dios. Pero no se sabe qué pasó con esa arca, esa caja sagrada, el mueble más sagrado que había dentro del tabernáculo, y las cosas que estaban dentro son las que estudiamos en la clase pasada y vamos a estudiar hoy. En otras palabras, que las tablas donde se escribieron los 10 mandamientos se guardaron dentro de esta arca, de este mueble sagrado. Algunos creen que Dios hizo desaparecer esa arca, que fue el mismo Dios el que la escondió y no se sabe dónde está. Bueno, ¿por qué esta arca era tan importante? A ver, ¿por qué esta arca era tan importante y los muebles que tenían adentro era tan importante? Bueno, unos versículos en Éxodo capítulo 25, empezamos, versículos 21 y 22, lo hemos leído muchas veces, pero son importantísimos. Son los versículos que nos revelan a nosotros el valor, la importancia espiritual que tenía este mueble, esta arca. Dice el versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca. El propiciatorio es la tapa del arca, donde una vez al año el sumo sacerdote echaba la sangre para pagar, hacer la expiación por el pecado del pueblo de Israel. Así que era un lugar y un mueble muy sagrado. Y de allí me declararé, versículo 21 otra vez, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás, o dentro del arca, Dios le está diciendo, pondrás en tiempo futuro el testimonio que yo te daré. Porque aquí en Éxodo capítulo 25 el arca no existe, el tabernáculo no existe, los muebles que van a estar en el arca no existen. Aquí solamente Dios le está describiendo a Moisés en una visión lo que él quiere, lo que él desea. Entonces, más adelante, ya en el capítulo 40 de Éxodo, todo se convierte en una realidad. Moisés inaugura el tabernáculo con todos sus muebles, pero aquí es la pura visión. Y dice así, mire, el versículo 22, y de allí, en otras palabras, de encima de esta arca, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca. Así que de esta tapa de oro puro que tenía 2 querubines tallados a martillo, hechos en el extremo de esta arca, ya dimos una clase de eso, y lo que representaban estos querubines, dice, dentro de los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, que iba a hacer Dios todo lo que yo te mandare. De allí Dios le iba a hablar. Es algo que lógicamente, humanamente, cuesta un poco trabajo creerlo, solo se puede aceptar por fe. En otras palabras, no era Dios que iba a aparecer, sino su voz, su voz. Así como cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, en esos capítulos 3 y 4, ¿ves? Moisés ve un arbusto, una zarza ardiendo que no se consume. Y de ahí se oyó la voz de Dios. Así como Elías, que estaba en una cueva y Dios le habló, se oyó la voz de Dios. Bueno, encima de esta arca, por cientos de años, Dios iba a hablar, primeramente en los tiempos de Moisés y después en los tiempos de otros profetas. Dios iba a hablar al pueblo de Israel de allí. Así que por eso esto es un mueble sagrado. Lo que lo hacía sagrado no era el oro, ni el nivel de artístico, creativo que tenía, del talento que el artista que Dios escogió para que hiciera esto. Vaya, el valor no es como la Mona Lisa, que el cuadro vale. No. El valor de esto es que Dios hablaba de allí y que la gloria de Dios se manifestaba de allí. Eso es lo que lo hacía valioso, esta arca, este mueble. Y dentro
¿Qué había dentro de esta arca? Bueno, vámonos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4, lo estoy buscando juntamente con ustedes. Hebreos 9, versículo 4. ¿Qué había dentro de este mueble? ¿Qué había? La Biblia lo describe. Así que Hebreos 9, 4 dice, el cual tenía un incenciario de oro, está hablando del tabernáculo, otro mueble que ya hablaremos de él en las próximas clases, y el arca del pacto, dentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Por qué del pacto? Porque ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es el pacto que Dios hace con la raza humana hasta el día de hoy. No sé si me alcanzará el tiempo hoy para hablar de los 10 mandamientos. Lo tengo en mis notas al final de la clase para hablar de los 10 mandamientos. Hablar por lo menos brevemente, aunque sea de uno por uno, explicarlos. Pero vemos aquí que esta arca, dice el versículo 4, Hebreos 9, 4, en el cual un incenciario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, fíjate, aquí no estaba, va a describir ahora qué cosa estaba dentro de esta caja sagrada, para que me entiendan, dentro de esta arca, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, una vasija de oro puro que contenía el pan que Dios había hecho llover del cielo. 40 años cayó este maná del cielo. ¿Qué iban a comer el pueblo de Israel en un desierto? No podían sembrar, no podían cultivar, porque iban de camino. Entonces, y además de eso, ¿qué se cultiva en el desierto? Pues muy difícil, ¿no? Que alguna cosa podrá crecer en el desierto si hay agua, si hacen como hoy en día revivir los desiertos. Pero el pueblo iba de camino, entonces Dios le mandaba pan diario. 40 años comieron maná, un pan con todos los minerales, con todas las vitaminas del mundo, porque si usted come pan por 6 meses sin parar, usted se va a enfermar, se le van a caer los dientes, se va a dañar la vista, porque el pan no contiene todos los minerales y las vitaminas que usted necesita, pero este es un pan que viene del cielo, que es un tipo de Cristo. En otras palabras, dentro del arca está Cristo. Y esta arca es una representación, y aquí me adelanto muchísimo a lo que viene, no solamente en esta clase, sino en las que vienen. El arca es un tipo de la iglesia. En un santuario tiene que estar la doctrina de Cristo, la presencia de Cristo. ¿Qué más dice? La vara de Aarón que reverdeció, una vara seca que Dios hizo un milagro y reverdeció y echó hojas y flores y hasta almendros. Dios hizo ese milagro, estaba dentro de esta arca, que es un tipo de la renovación de nuestra vida. En otras palabras, ¿qué tiene que haber dentro de la iglesia? El poder del Espíritu Santo que nos renueva. Esta arca también es un tipo de nuestra vida. ¿Qué tiene que haber en tu vida? Cristo, el maná, el pan del cielo. ¿Ves? ¿Qué tiene que haber en tu vida? El milagro de la vara de Aarón. Algo seco reverdeció, nuestra vida seca, hundida en el pecado, en la muerte. Al aceptar a Cristo, tener el maná, el pan del cielo, nuestra vida ahora tiene una vida espiritual, una vida diferente, una vida distinta. Hay un milagro que no se puede entender porque una vara reverdeció dentro del tabernáculo, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay tierra, no hay los elementos para que un palo seco, primeramente que un palo seco no va a reverdecer. Pero encima de eso, si pudiera reverdecer, necesita tierra, necesita agua, necesita sol, necesita aire. Y dentro del tabernáculo ni había sol, ni había tierra, ni había agua. Entonces es un milagro, ¿ves? Que no se puede explicar. Se acepta, porque Dios dice, la palabra dice que salió. Bueno, aquí vemos ese milagro que es un tipo de nuestra vida, tu vida seca, triste, deprimida, llena de pecado, sin sentido algunas veces cuando no tenemos a Cristo. Ahora agarró un curso, reverdeció. ¿Y qué más? Dice aquí, y las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos. Así que este versículo es muy importante, Hebreos 9:4, ya lo hemos leído en las otras clases,
pero por si acaso alguien que no ha escuchado las otras clases nos está sintonizando, tenemos que dar un poquito de introducción de lo que hemos enseñado. Así que esto es este mueble que medía aproximadamente 4 pies. Esta mesa casi mide 4 pies, posiblemente 3. Y el arca medía 2 pies, un poquitito más de 2 pies de ancho, y 2 pies o un poquito más de la altura. Es difícil calcular las medidas exactas, pero son bastante certeras, pero no son exactas, porque la Biblia dice, medía el arca y las cosas en el Antiguo Testamento por codos. Y el codo era la medida del codo del sumo sacerdote, desde el dedo del centro aquí. Eso era un codo de medida. ¿Y cómo vamos a ver nosotros cuánto medía el codo de Aarón, el sumo sacerdote? Porque hay gente que tiene un codote así y hay otros que lo tienen así. Bueno, pero es aproximadamente 18 pulgadas. Un codo era aproximadamente 18 pulgadas. Por eso podemos calcular aproximadamente las dimensiones de esta arca. ¿Ves? Es muy importante explicar que esta arca, no me gusta llamarle al arca de Dios una caja, pero para que se entienda, porque el arca de Noé es un barco. Y entonces cuando decimos arca, alguien se puede confundir. Entonces aquí se le llama el arca del pacto. Se está refiriendo a este mueble, a una caja sagrada. Como hemos explicado, más bien la Biblia lo dice, a donde Dios hablaba al pueblo de Israel. Muy bien, entonces vamos a ver Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de recuentos. Eso es lo que significa la palabra Deuteronomio, donde Moisés está haciendo un recuento de lo que él escribió en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Números. Es el último libro del Pentateuco. De los 5 libros que escribió Moisés, es el último. Y aquí nos habla de algo importante. Fíjase, esto es muy interesante porque hay que entender que estos 10 mandamientos, el pueblo no se enteró de ese deseo de Dios. ¿Qué cosas son los 10 mandamientos? El deseo de Dios, lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Y si usted se fija, la mayoría de los mandamientos son para nuestro beneficio. Vaya, que hay mandamientos que tienen que ver con Dios, pero hay mandamientos que tienen que ver con nuestro beneficio, con beneficio humano. Y hay mandamientos dentro de estos 10 que son para glorificar a Dios. Bueno, aquí vemos que estos 10 mandamientos, el pueblo los escuchó directamente de la voz de Dios. Esto es muy importante que el pueblo no se enteró de los 10 mandamientos porque Moisés se los dio en las tablas. Buenas noches. Después conversamos, después de la clase. Son personas nuevas que han llegado a la clase esta noche. Bienvenidos. Dispensen, pero estamos ya en vivo en las redes sociales. Bueno, regresamos aquí al tema. Mire, esto es tan interesante porque yo, por lo menos, cuando empecé a estudiar la Biblia, yo pensaba que los 10 mandamientos, pues, Dios se los dio en tablas a Moisés y ahí fue que la humanidad se enteró del deseo de Dios, pero no es así. Sino que, mire, el pueblo se reúne al pie del monte Sinaí. Estamos en Deuteronomio capítulo 5. Y Moisés está con ellos. Moisés no ha subido al monte Sinaí todavía. Va a subir después. Y aquí lo vemos. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego. Fíjense lo que está diciendo Moisés ya dando el recuento de lo que había acontecido. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego. De la nube y de la oscuridad a gran voz. Así que el pueblo está oyendo, audiblemente, está oyendo la voz de Dios. Así que
después cuando Moisés viene con las tablas, escritas con los 10 mandamientos, es solo una confirmación de lo que ellos habían escuchado, de lo que ellos habían oído. Lo oyeron de la misma voz de Dios. Qué tremendo esto. Esto es muy tremendo porque más adelante, esto se describe también en Éxodo capítulo 19 y en Éxodo capítulo 20. Pero ya todo eso lo dimos en detalle en la clase pasada, por eso ahorita en este momento estoy yendo un poquito más rápido para llegar a las segundas tablas. Porque aquí vamos a hablar de las primeras y vamos a ver qué pasó con las primeras. Pero luego hay otro par de tablas con los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. Entonces fíjense que esas segundas tablas de los mandamientos, esas segundas tablas, no pueden traer mandamientos distintos, porque ya ellos lo oyeron, Entonces, ahora es solamente una confirmación de lo que ellos escucharon. Versículo 23, aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y vistes el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz. Hemos oído su voz. En otras palabras, los mandamientos de Dios, ellos lo oyeron. ¿Y saben ustedes que eso es lo mismo de hoy? Porque mire, la mayoría de nosotros nos criamos en una iglesia, por lo menos muchos de nosotros nos criamos en una iglesia católica. Y allí escuchamos los mandamientos de Dios, pero no estaban en nuestros corazones. ¿Cuándo fue que los mandamientos de Dios verdaderamente tomaron posesión de nosotros? ¿Cuándo fue que verdaderamente los mandamientos de Dios entraron a nuestra vida? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces ahí es que Dios habló a nuestro corazón. Dios habló a nuestra vida. Así que todavía, fíjate, el valor de las cosas divinas no es tanto la letra, porque muchos de nosotros teníamos Biblia en nuestra casa y capaz que leíamos un poquito o escuchamos ciertas cosas de la Biblia, pero el poder no está en la letra. El poder está cuando esta letra se convierte en vida, se convierte en real. Y eso solo acontece cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Antes de tener un encuentro con Dios, la letra está muerta. Es un libro más. A lo mejor lo respetamos porque sabemos que es la palabra de Dios, pero no vive en nosotros. Empieza a vivir en nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, vemos aquí que estas tablas que entraron dentro del arca, el mueble más sagrado del tabernáculo, estas tablas, primeramente estos mandamientos fueron escuchados audiblemente. Y tú mira, por lo menos yo sabía cuáles eran algunos de los mandamientos. Antes de entregarme a Cristo yo sabía cuáles eran algunos de los mandamientos. Pero yo no los respetaba, ni me importaba. Un nivel de respeto muy básico, muy elementario tenía. Pero cuando Dios entra en tu corazón y recibimos vida, entonces los mandamientos de Dios toman posesión de nosotros y se convierten en algo valioso, algo sagrado. ¿Ves? Todavía Dios habla con cada uno de nosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Cuando tú has dejado que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo, que la voz de Dios a través de su palabra tome control de tu vida y reine en tu vida. Así que vemos aquí que el pueblo escuchó estos mandamientos. Ahora nos vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 y vamos a ver en Éxodo capítulo 32 versículos 15 y 16. Vamos a ver ahí algo muy interesante de estas primeras tablas. Fíjense que estamos hablando de estas tablas porque vinieron terminando dentro del arca. Y este mueble y esta arca dentro del tabernáculo. Y esta sección del curso de la clase estamos estudiando el tabernáculo de Dios.
Eso es lo que estamos estudiando. Ya esta es la sexta clase. Mira, son 6 o 7. Sí. 7 clases. Esta es la 7ª clase. Menos mal que aquí la hermana Maggie me ayuda porque a mí se me olvida todo ya. Ya la computadora mía le patina todo. Bueno, entonces vemos aquí en Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16. Mire qué interesante está esto. Recuérdense que hay 2 pares de tablas. Una primero, y vamos a ver qué pasó con esas primeras, para poder llegar a la segunda, que son las que vinieron a entrar dentro del arca de Dios. Dice aquí, en Éxodo 32, versículos 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio. En otras palabras, que aquí tenemos las primeras 2 tablas que Dios hizo con estos mandamientos. Las tablas escritas por ambos lados. Usualmente cuando vemos un documental o una película nos muestran las tablas escritas por una sola parte. Sin embargo, aquí dice que los mandamientos de Dios estaban en las 2 partes. De uno y de otro lado estaban escritas. No sabemos el tamaño de las tablas. Eso sí, hay descripción de la medida del arca, de la medida del tabernáculo. Hasta las tablas del tabernáculo se nos da la medida, pero el tamaño de las tablas no sabemos si eran así, como hemos visto en las películas. En la persona el artista que interpreta a Moisés con 2 tablas bajándose del monte Sinaí, puede ser que hayan sido más chicas, no sabemos. La medida de las tablas no la sabemos. Y dice el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y de otro lado estaban escritas. Y mire el versículo 16, qué interesante está esto. Porque esto del versículo 16 tiene que ver mucho con las otras tablas, con las segundas que vamos a ver. Dice, y las tablas eran obra de Dios. Vaya, que no las talló Moisés, las talló Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios con su dedo, con su poder, vamos a decir así, escribió estos 10 mandamientos. Fueron escritura de Él y las tablas fueron hechas por Él. Así que aquí vemos estas primeras tablas donde vienen los 10 mandamientos. Y vamos a ver qué le pasó. Voy a narrar qué es lo que pasó. Por lo menos una buena parte para no leer, porque el capítulo 32 tiene 35 versículos. ¿Qué pasa? Que Moisés está en el monte 40 días. Ya el pueblo había oído los mandamientos de Dios. La semana pasada estudiamos un poquitito los mandamientos de Dios y vimos que los 2 primeros, es más que los voy a leer en Éxodo 20, rapidito los voy a leer, los 2 primeros mandamientos. Muy importante esto, porque Moisés está en el monte 40 días en la presencia de Dios. Y ahora, después de 40 días, él baja con las 2 tablas, con los mandamientos escritos, que ya el pueblo escucharon. Fíjense que cuando el pueblo escucha estos 10 mandamientos, no estaban escritos en ninguna parte. Es primera vez, estos 10 mandamientos son las primeras escrituras que Dios le concede al ser humano. Porque antes de Moisés, Dios no le había dado permiso ni licencia a nadie para que escribiera lo sagrado, sino que lo que pasó en Génesis y lo que pasó antes de los tiempos de Moisés se transmitía de una manera oral, de una manera de generación en generación. Así se transmitía. Así que esto es primera vez que un ser humano tiene licencia y primera vez que Dios escribe. Pero en Éxodo capítulo 20 el pueblo está oyendo estos mandamientos. Moisés todavía no ha subido al monte en Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 32, lo que acabamos de leer, que baja con las tablas, ya Moisés subió después. Pero primero, yo estoy haciendo mucho énfasis en esto porque esto es muy, muy importante entenderlo. Primero, el pueblo escuchó estos mandamientos con sus propios oídos y vio la manifestación de Dios en el monte Sinaí, trueno, relámpago. La Biblia dice en el capítulo 19 de Éxodo
del versículo 16 al 20, que todo el monte Sinaí se sacudía por la gloria de Dios. Y voy a leer solamente los 2 primeros mandamientos. En las otras clases, si no lo puedo hacer esta noche, pero quiero dar una clase acerca de todos los mandamientos uno por uno, de los 10 mandamientos, no de toda la ley. Y fíjense en el versículo 3, los 2 primeros mandamientos, ¿cuáles son? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que el primer mandamiento tiene que ver con no hacernos dioses ajenos. Que nuestra fe no incluya otras cosas, que sea la persona de Dios. Y el segundo mandamiento es igual: no te inclinarás a ellos y no los honrarás. Así que vemos aquí que los 2 primeros mandamientos que por primera vez Dios da al pueblo, primera vez que se escriben en la historia de la raza humana, los 2 primeros, lo que Dios más le da prioridad es que nosotros no podemos adorar a más nada que a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente. No podemos adorar a más nada. Esos son los 2 primeros mandamientos. Ahora, Moisés sube al monte. Después de esto, después que el pueblo oyó los mandamientos y Moisés está con ellos al pie del monte Sinaí, Dios lo llama, Moisés sube al monte y está 40 días en la presencia de Dios. Y aquí lo vemos, bajando ahora del monte en Éxodo capítulo 32, versículo 15, dice: con las tablas sagradas. ¿Usted se imagina 2 pedazos de piedra pura, creados por Dios y tallados por la misma mano de Dios? La misma mano de Dios. ¿Sería sagrado esto? Pues yo creo que más sagrado no puede ser. Pero ¿qué hizo el pueblo? Mientras que Moisés estaba arriba en el monte, fíjense que los 2 primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos. ¿Y qué hizo el pueblo? En 40 días, no le pudieron ser fiel a Dios ni 40 días. Y no pudieron guardar ni siquiera el primer mandamiento de Dios. Ni siquiera el primero pudieron guardar, ni siquiera el primero y el segundo. Porque ¿qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro y lo adoraron como a Dios. Así que vemos ahí que Moisés baja del monte y se encuentra a todo el pueblo desenfrenado en la idolatría. Qué tremendo esto. Mira, esto nos habla del valor que tiene, el privilegio que tenemos nosotros de vivir en este tiempo de la gracia de Dios, donde el Espíritu Santo nos da la fuerza para poderle serle fiel a Dios. Es el único pacto donde el Espíritu Santo está disponible para toda persona que cree en Cristo. Porque fíjense que Adán y Eva tuvieron un solo mandamiento y no lo pudieron guardar. Y el pueblo de Israel recibe 10 mandamientos que ellos oyen, pero no pudieron guardar ni el primero. Y toda la fidelidad del pueblo de Israel le duró 40 días. 40 días. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros en nuestra humanidad, en nuestra fuerza humana, no podemos agradar a Dios, ni podemos serle fiel a Dios. Que solamente para serle fiel a Dios es con el poder del Espíritu Santo, que mora en nosotros, por los méritos de Cristo. Porque tú no puedes recibir el Espíritu Santo por tus méritos, ni por los méritos de nadie. Solamente lo que Cristo conquistó en la cruz con su sangre por nosotros nos da el privilegio y el honor de poder ser hijos de Dios. Así que aquí estamos y vamos a ver qué pasó. Bueno, Moisés baja del monte y entonces vemos en Éxodo capítulo 32, en el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro, en otras palabras, al ídolo que estaban adorando como Dios. Fíjense la ignorancia del ser humano. Algo que construyeron ellos con sus propias manos, ahora resulta ser que es más poderoso que ellos.
y le están pidiendo a un pedazo de metal. Porque aunque el oro sea muy valioso, porque lo hicieron de oro, el becerro lo hicieron de oro, pero aunque sea muy valioso, no tiene divinidad, no tiene poder. Y ahora lo están adorando. 40 días le duró la fe y no pudieron guardar ni el primer mandamiento. Nosotros no pudiéramos guardar ninguno, a no ser que Dios nos ayude y que sea el Señor el que nos dé la fuerza para poder vivir la vida cristiana. Si no, no se puede vivir. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, fíjense, hasta fiesta le hicieron al becerro, ardió la ira de Moisés y arrojó, miren lo que le pasó a las tablas sagradas con los 10 mandamientos, las primeras, y arrojó las tablas de sus manos, no se le cayeron, sino las arrojó. La palabra arrojar es una palabra intencional. No es un accidente, no es una casualidad, es algo deliberado. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Se rompió. Se rompió estas primeras tablas. Y esto tiene un simbolismo tremendo. Ahora cuando estudiemos la segunda, vamos a aclarar qué simboliza estas primeras tablas que se rompen. Bueno, a ver, un adelanto a eso. Todos los demás pactos que Dios hizo con la raza humana, que para los tiempos de hoy de la gracia, han habido 6. La inocencia, porque Adán y Eva eran inocentes y tenían un pacto, tenían un mandamiento que no lo pudieron guardar. El segundo, la conciencia, porque se convirtieron conscientes de lo que era el bien y el mal. Y Dios le dio el pacto de que obedecieran su conciencia del bien. Y Génesis capítulo 6, todos corruptos, y vino un diluvio. Entonces el tercer pacto es el gobierno humano, donde Dios hace un pacto con Noé, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y les reparte la tierra para que gobiernen para Dios. Por eso se llama gobierno humano. Y el cuarto pacto es la promesa, porque ya para los tiempos de Abraham, fíjense que en Génesis capítulo 9 y 10, Dios hace este pacto del gobierno humano, que el ser humano gobierne el mundo para él. Bueno, para el capítulo 12, pues ya en el capítulo 11, un bisnieto de Noé llamado Nimrod se hace una torre de Babel y se quiere hacer pasar por Dios. Y ya para Génesis capítulo 12, para los tiempos de Abraham, no hay nadie, ningún país gobernando para Dios, ninguno. Solamente hay una sola familia sobre toda la faz de la tierra que cree en el Dios que creemos hoy. Abraham. Abraham era el único. Y por allá un Melquisedec, que no quiero irme en otra explicación. Pero eran las únicas 2 personas que nosotros tenemos registro en la Biblia que sobre toda la tierra creían en este Dios. El Dios que mandó el diluvio. Y luego después de ese pacto viene el quinto pacto, que es la ley. Todos estos pactos son temporarios. Todos terminaron. ¿Ve por qué? El simbolismo de las tablas rotas. Las primeras tablas se rompen porque son pactos temporarios. Pero las segundas, que las vamos a explicar en un ratito, ya es el pacto de la gracia. Representa el pacto de la gracia que va a venir. Y son las segundas tablas las que entran dentro del arca. El arca que va a estar en el lugar santísimo, donde se manifiesta la Shekinah, la gloria, la presencia del Dios vivo. Ahí, esas segundas tablas son las que van a estar ahí. Que todo esto es un gran simbolismo de este pacto, esta dispensación de la gracia, donde Dios, su Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. Es el pacto ahora eterno basado en los méritos de Cristo. Fíjense que cuando entremos a la Nueva Jerusalén, fíjense en el libro Apocalipsis, cuántas veces aparece Cristo. Aparece en esa revelación que Dios le da a Juan, que todavía no ha acontecido, todavía no ha venido el rapto, todavía no ha venido la gran tribulación, todavía no ha venido el milenio, todavía no ha venido la eternidad, la Nueva Jerusalén. Pero ¿cómo vemos a Cristo en el libro Apocalipsis, en la revelación? Como un cordero inmolado. Así que el sacrificio de Cristo y su inmolación, en otras palabras, pagar por nuestros pecados, es eterno.
ese pacto sí que no va a pasar nunca. Por eso las segundas tablas representan eso y en un ratito hablaremos en más detalle de este asunto. Así que vemos las primeras tablas se rompen. ¿Y ahora qué pasa? Porque nosotros sabemos qué pasa porque tenemos el libro de Éxodo y tenemos toda la historia. Pero imagínense el pueblo ahora viendo que Dios ha roto las tablas. ¿Qué se imaginan ellos? Bueno, se imaginan que aquí se acabó todo. Porque imagínense ver a Moisés bajar del monte Sinaí y romper las tablas. Otra vez, para nosotros que podemos leer toda la historia y podemos ver lo que pasa, no nos asustamos mucho. Pero imagínense una persona que hubiera estado allí y que hubiera visto que ahora el pacto se rompió. Bueno, en la mente de ellos aquí se acabó todo. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó? Bueno, comieron de la fruta prohibida, entró muerte y recibieron juicio de Dios. Y Adán y Eva en ese momento se sentían que todo se había acabado. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 21, la Biblia dice, y Jehová Dios hizo a Adán y su mujer, Adán y Eva, túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa esto? De parte de Dios, misericordia. ¿Qué significa esto? Mira, yo te he visto ahora con mi cobertura. Tú te quisiste vestir con hojas de higos. No trabaja, no sirven, se pudren, se caen. Nos queremos vestir con nuestras buenas obras humanas. No funciona. Tienes que vestirte con las obras de Cristo. Su justificación. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Jehová hizo túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva. ¿Qué hizo? Reafirmó su pacto. Este es otro pacto ahora. Aquel ya pasó, ustedes pecaron, ustedes entraron en muerte, ahora vamos a entrar a otro pacto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés rompe? Y yo muchas veces, años atrás, cuando leía esto, ¿por qué Dios no castigó a Moisés? Porque aquí no dice que Dios le dijo que la rompiera. Si usted vea con cuidado, Moisés viene del monte con las tablas. Dios no le dice cuando llega allí rómpela, para que ellos vean que ya este pacto es limitado. ¿Ves? No hay ninguna instrucción que diga aquí. Estamos hablando de Éxodo 32. Pero fíjense, cuando leemos el libro de Deuteronomio, ahí Moisés nos explica por qué rompió la tabla. Porque la Biblia dice que Dios estaba enojado con el pueblo por la idolatría. Y Dios quería destruir al pueblo. Entonces, ¿por qué Dios no castiga a Moisés? Fíjense que más adelante, al final de la vida de Moisés, cuando Moisés, en vez de hablarle a la roca, le pegó, Dios no le permitió entrar a la tierra. Entonces, ¿cómo aquí? Que rompe las tablas y no es castigo. Porque aquí Moisés, en su enojo, está operando con los sentimientos de Dios. Esto es el sentimiento de Dios. Y por eso no hay castigo, ¿ves? Pero allá, cuando en vez de hablarle a la roca como Dios le mandó, le pegó, no actuó con los sentimientos de Dios, actuó con sus sentimientos. Y con las cosas sagradas hay que tener cuidado. No podemos actuar con los sentimientos de nosotros, sino con los de Dios. Ese es el problema. Por eso la Biblia dice que la persona que es llamada al ministerio tiene que tener mucho cuidado de estar seguro que Dios lo ha llamado. Porque trabajar con las cosas sagradas es una bendición tremenda, pero es una responsabilidad. Aquí vemos, Moisés rompió la tabla. ¿Y qué aconteció? Bueno, vamos a ver cuál es el proceso, qué sigue. Vamos ahora acá al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 30, en Éxodo 32:30, y vamos a ver qué acontece. Vamos al versículo 29, Éxodo 29, para ver el proceso. Moisés baja del monte. Recuérdense que hasta este momento ellos no saben lo que dicen las tablas. Fíjense que Moisés baja con las tablas del monte Sinaí. El pueblo
sabía los 10 mandamientos porque los oyeron de la misma voz de Dios. Pero Moisés está en las tablas y no las lee. Ellos no saben lo que traen las tablas. Ahora en la segunda pares de tablas es que se enteran lo que traen las tablas. Y Moisés rompe las tablas. Y el versículo 29 dice, entonces Moisés dijo, versículo número 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y ahora vemos aquí a Moisés subiendo al monte para interceder por el pueblo que ni siquiera 40 días pudo serle fiel a Dios. Ni siquiera pudieron guardar los 2 primeros mandamientos, ni siquiera los 2 primeros pudieron guardar. Y Moisés sube a interceder. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. La peor actitud que nosotros podemos tener delante de Dios es una actitud de justificarnos. Cuando nosotros cometemos errores en nuestro caminar con Dios, lo peor que podemos hacer es venir a justificarnos. ¿Ven cómo Moisés pone claras las cosas? ¿Ven cómo Moisés dice, mira, el pecado no es, pobrecito, son ignorantes. Señor, mira, acaban de salir de Egipto donde han visto la idolatría. Considera sus sentimientos. No. Clarito, ellos han cometido un gran pecado. ¿Ves? Y cuando nosotros pecamos contra Dios o fallamos, lo mejor que podemos hacer es venir con toda claridad. Señor, yo hice esto, perdóname. Perdóname, Señor. Tú no te mereces que yo viva de esa manera. Tú no te mereces que yo haga eso. Porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Perdóname. Y Moisés viene con esa actitud. Aunque vamos a ver algo aquí que pasa en este pasaje que muestra que Moisés está empezando a caminar con Dios. Fíjense, nosotros vemos a estos personajes como Abraham, como Moisés, y pensamos desde que el momento que Dios los llamó, ellos tenían ya una fe madura. Tenían una relación muy sabia, muy cuidadosa con Dios. No vemos eso en la vida de Abraham. El Abraham que usted ve en Génesis 12, cuando Dios lo llama, le dice, deja tu casa y tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mandé, en Génesis capítulo 12. Y Abraham se va para la tierra de Canaán, da un gran paso de fe. Pero luego vemos en los próximos capítulos que Abraham dice que Sara es su hermana. Y por poco Faraón la toma como mujer. Vamos viendo en la vida de Abraham un proceso. El Abraham que vemos en Génesis capítulo 22, allá cuando va a sacrificar a Isaac, que Dios le para la mano. Le para la mano porque Dios le permitió llegar a punto de poner la leña, llevar el fuego. ¿Por qué no lo paró antes? Eso debe haber sido tremendo, ver a tu hijo y pensar que tú lo vas a degollar. Y Abraham tomó a Isaac del pelo, levantó el cuchillo para cortarle el cuello. Y la Biblia dice que el ángel le gritó del cielo. Vaya, que el ángel, fíjense qué rápido vuela un ángel, qué a velocidad vuela un ángel. Y ni siquiera pudo llegar a aparecérsele a Abraham para decirle que parara. Tuvo que gritarle del cielo, porque Abraham lo iba a hacer. Ese nivel de fe fue una cosa progresiva en la vida de Abraham, que fue adquiriéndolo. Eso lo vemos en Moisés también. Estos no son grandes hombres de fe, que de un tirón fueron grandes hombres de fe, no, sino que cometieron errores y fallas. Y esto es muy importante, porque esto nos habla a nosotros en nuestra vida, de nuestro caminar con Dios. Nuestra fe tiene que ir creciendo. Nuestra fe es progresiva. Empezamos en un nivel y vamos subiendo y subiendo y subiendo. Y mire lo que pasa aquí. Te ruego en el versículo 31, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Se lo dice clarito, no vamos a esconder nada. Esto es lo que pasó. Y
Y Moisés le dice, te ruego que perdones ahora su pecado. Y aquí viene la imprudencia. Miren lo que Moisés le está diciendo a Dios, hermano. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que tú has escrito. Fíjense para allá. Ya esto es una demanda. Ya esto es una demanda. Ya esto es como decirle a Dios, no, si mira, ¿qué se creía Moisés? Yo cuando veo esto aquí, veo la paciencia de Dios con nosotros. Las imprudencias que cometemos con nuestro Dios en nuestro caminar y la misericordia que Dios tiene. Porque esto es una falta de respeto grande. Y la respuesta a Dios se la va a dar más adelantito, la vamos a leer en un minutito. Pero vemos aquí que Moisés le dice, no, o tú haces lo que yo digo o me quitas a mí de tu libro. Mira, era para que Dios le hubiera dicho, te borro. Al fin y al cabo que yo me puedo buscar uno mejor que tú. ¿Ves? Porque ese es el problema que nosotros pensamos. Que nosotros pensamos que Dios va a sufrir si nosotros somos infieles. Bueno, sí sufre porque le duele, pero Él no deja de ser Dios. Y su obra no la va a parar el coronavirus. No, se han pasado en la historia cosas peores que el coronavirus, y el cristianismo ha crecido. Todo esto no va a destruir la obra de Dios. Dios es más poderoso que todos los virus que pueda haber. Y la fe del creyente, nuestra fe cristiana, va a superar todo esto. Así que vemos aquí a Moisés, que perdones ahora su pecado, versículo 32, Éxodo 32. Y si no, ráeme ahora a mí de tu libro que has escrito. ¿Cuál era el libro que Dios ha escrito? Bueno, el libro donde están anotados nuestros pecados. Y el libro de Apocalipsis nos habla de los libros, en el capítulo 20, donde están escritos nuestras faltas, nuestros pecados, y el libro de la vida. Pero eso de nosotros que tenemos a Cristo ha borrado, no nuestro nombre, sino ha borrado nuestros pecados. Cristo ha borrado nuestros pecados, pero nuestro nombre está inscrito, porque hay una diferencia de escribir y inscribir. Una inscripción es un documento legal que no se puede alterar ni se puede cambiar. Y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida por el mismo Dios, por los méritos de Cristo. ¿Qué le contesta Dios a Moisés? La respuesta viene en el capítulo 33, en el versículo 19. Al final del versículo 19 dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto está tremendo, porque esto es un principio de doctrina que muchos cristianos no entienden. ¿Qué le está diciendo Moisés? A ver cómo lo pongo. Dios le está diciendo a Moisés, usted no se va a meter, ni me va a decir a mí a quién yo castigo y a quién no castigo. Se lo voy a decir. Usted es un atrevido. ¿Ve? Usted es un atrevido. Usted no me va a decir a mí a quién yo castigo y a quién yo no castigo. Con quién yo tengo misericordia y con quién no tenga misericordia. Se lo dice aquí. Y tendré misericordia, al final del versículo 19, o a la mitad del versículo 19, después de la punto y coma. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros aquí? Que en el asunto de juzgar el alma de otra persona, no te metas. No te metas porque tú no eres el dueño de esa persona, solo Dios es el dueño de nuestra alma. ¿Ves? Y invertimos tanto tiempo en eso. Yo me quedo frío. ¿Cómo hay ministros, cómo hay creyentes que se creen que ellos son los que deciden quién entra al cielo, quién no entra al cielo, quién se va al infierno, quién se va al infierno, quién Dios va a castigar, a quién Dios va a tener misericordia? Eso es un juicio que solamente Dios se lo ha reservado para Él, hermano. Para Él. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Mira, Moisés, yo tú sé para dividir el mar rojo. Eso no es cualquier milagro, hermano.
¿Qué le está diciendo Moisés? Mira, yo te voy a usar para prodigios y maravillas, para que salga agua de la roca y caiga pan del cielo y las aguas de Mará se conviertan dulces. Yo te voy a usar para muchos milagros, pero hay una cosa en la que tú no quiero que te metas. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Usted no decide a quién yo castigo y a quién yo absolvo. Usted no decide quién va a la gloria, a la salvación y quién va al infierno. Usted no lo decide. Eso lo decido yo. Así le está diciendo Dios a Moisés. Así que vemos aquí esta situación tan tremenda y esta lección. Yo creo que esta es una de las lecciones más importantes que podemos tener en el cristianismo hoy, porque si entendemos esto, entendemos que nuestro trabajo es ayudar, es bendecir, es tener misericordia. Y que si Dios va a juzgar a alguien, eso es un asunto de Él. Porque las almas son de Él. Nosotros no somos dueños. El Señor se lo dijo a Pedro cuando le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Fíjese que los términos cambian. Apacienta, pastorea, cordero, oveja. Pero hay un término que no cambia ahí. Mis. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Mira, Pedro, tú me negaste, yo te perdono, tú todavía eres mi ministro, no te voy a desechar, tengo misericordia de ti, pero ¿sabes qué? Tienes que entender que tu trabajo es cuidar lo que es mío. Que las ovejas, nosotros, hermanos, somos del Señor, propiedad de Él, que nos compró con su sangre gloriosa. Así que Dios le está diciendo esto a Moisés. Y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, aquí hemos visto lo que pasó, pero ahora vamos a ver las segundas tablas. Nos vamos al capítulo 34, un capítulo después, y en el versículo 1, vamos a leer versículos salteados, versículo 1, versículo 4, versículo 5. Versículo 1 primeramente. Y Jehová dijo a Moisés, alízate. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya estamos viendo diferencias? Estamos viendo diferencias aquí. Que las primeras tablas, ¿quién las hizo? Dios. Pero ahora aquí, Dios le está diciendo a Moisés, ahora estas segundas las haces tú. Alízate. Así que fíjense que las primeras tablas estaban bien alisaditas, bien bonitas, porque Dios no... Hasta lo que usted piensa que es feo, es hermoso. Nosotros somos los que ponemos esos principios, pero todo lo que Dios hace es bello, es precioso. Alícete 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribiré, fíjense, esto es muy interesante aquí, porque fíjense que aquí Dios le está diciendo a Moisés que él haga las tablas. Las primeras las hizo Dios. Y Dios le está diciendo a Moisés que él, Dios, va a escribir en las tablas. Pero vamos a ver que eso no pasa. Vamos a ver que eso no acontece. Y todo esto tiene un simbolismo, una interpretación espiritual. Que cuando lleguemos a ese momento la explicaré, porque si la doy ahora me adelanto. Dice, y escribiré, Dios va a escribir sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así que aquí vemos un pacto renovado, pero diferente. ¿Lo ven? Diferente. Porque las primeras las hizo Dios. Y ahora le está diciendo a Moisés, en la segunda va a intervenir la acción humana. ¿Lo ven? En las primeras no intervino la acción humana para nada. Las creó Dios y las escribió Dios. Aquí Dios le está diciendo, tú hazla y yo voy a escribir, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando llegue el momento, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces en el versículo 4 dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Aquí hay otra diferencia. Porque fíjense que las primeras tablas se las entregó Dios en el monte. No sabemos si Dios las creó en el cielo o tomó
materia, piedras del monte Sinaí. Y el mismo Dios las hizo ahí. Los detalles de esas tablas no sabemos. Pero de estas sí sabemos que Moisés las hizo abajo en el campamento. Vaya, Moisés subió la primera vez sin tablas y bajó con las primeras tablas que se rompieron. Pero ahora Moisés tiene que subir con las tablas y bajar con las tablas. Pero está subiendo con las tablas en blanco. No están escritas. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Fíjense el énfasis. Vaya que en la Biblia es suficiente que las cosas se digan una vez. Porque lo que Dios dice no lo tiene que repetir. Pero porque lo repite. Porque Él sabe que nosotros somos los que lo vamos a leer. Dios no necesita para él su persona repetir nada. Con una vez que lo diga es verdad y es realidad. Pero Dios sabe que nosotros, algunos, no a todos, hay gente muy inteligente que de una vez la agarran. Pero gente así un poquito, media, ¿qué palabra uso? Bruta como yo, tosca como yo. Nos hace falta oírlo varias veces. ¿Ve? Dios nos conoce. Entonces se repite otra vez. Y dice la Biblia en versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Así que vemos ahora el versículo 27 en adelante. Ahora fíjense, a ver si ustedes notan la diferencia de lo que viene aquí, con cuidadito. Estas son las segundas tablas, estas son las que van a entrar dentro del arca. Estas son las que van a entrar dentro del lugar santísimo. Estas son las que van a estar allí dentro del arca por cientos y cientos y cientos de años. A ver si no me equivoco en las fechas. El arca fue inaugurada en el año 1500 a.C. Y estoy tratando de recordarme en qué año fue el pueblo llevado cautivo. Yo creo, si no me equivoco, y si me equivoco me perdonan, esta partecita de memoria, el pueblo no de Israel, porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los asirios muchos antes, pero la invasión de Nabucodonosor sobre Judá fue en el año 500 antes de Cristo, más o menos, 500 antes de Cristo. Vaya, que estas tablas estuvieron dentro de esta arca 1000 años. Hasta que el arca desapareció. Y si se encontrara, yo pienso que si se encontrara esta arca, si Dios permite que se encuentre esta arca, yo creo que esas tablas ahí están todavía. Es mi fe, mi creencia. Entonces vemos aquí, ahora con cuidado, mire, estas son las segundas tablas. Yo sé que me estoy repitiendo, lo hago a propósito, porque son temas que no se enseñan mucho. Y es importante cuando lo enseñamos darlo despacito, para que se quede bien grabado y no tenerlo que dar otra vez, que se quede en nuestro corazón. Y Jehová dijo a Moisés, escribe, a ver, ¿qué fue lo que dijo en el capítulo 34, versículo 1? Y Jehová dijo a Moisés, alícete 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré él. Y Jehová dijo a Moisés, escribe, ¿lo ven? Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así que una pausita, que nos quedan 25 minutos de clase. Las clases empiezan a las 8 y se terminan a las 9:30 de la noche. Es 1 hora y media de clase. Esto es un curso, para los que están viendo, no es un servicio. Esto es un curso, un seminario. Ahorita en este momento, por este asunto de la pandemia, solo hay un pequeño grupo presente en el salón, pero antes de la pandemia el grupo era mucho, mucho más grande. Pero los estudiantes nos están viendo por los medios masivos, y también así se le va a contar su crédito, etcétera. Y eso lo explicaré en otra ocasión, porque no quiero irme de aquí, de esto. Así que fíjense, estamos en Éxodo capítulo ahora 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe. ¿Quién escribió los 10 mandamientos?
¿Los escribió Dios o los escribió Moisés? Vemos que la decisión primordial era que Dios los iba a escribir. Pero cuando llegó el momento, Dios los dictó. Así que los 10 mandamientos no son creados ni salen del corazón de Moisés. Los 10 mandamientos salen del corazón del mismo Dios, que ya se los había dicho al pueblo de Israel y ellos los habían oído audiblemente. Y ahora Dios le está diciendo a Moisés que él escribe esta tabla. Así que fíjense que las primeras tablas no hay una intervención humana para nada. Dios las hace y Dios las escribe. Con su dedo, dice la Biblia, que escribió los 10 mandamientos. Ahora en las segundas tablas, Moisés las hace y Moisés las escribe. Dios primero dijo que las iba a escribir él, pero cambió de parecer o no cambió de parecer. Dios sabía que era lo que iba a hacer. Pero todo esto tiene un significado tremendo. ¿No podía haber hecho Dios otra vez 2 tablas? ¿No podía haberlas escrito otra vez? Pero esto es un simbolismo de pactos. Fíjense que el arca se llama el arca del pacto. ¿Por qué se llama el arca del pacto? Porque los 10 mandamientos es el pacto que Dios está haciendo con la raza humana. Así que estas tablas son una tipología, lo que le llamamos en teología. Una tipología es una representación espiritual, así como la paloma representa el Espíritu Santo. El color blanco representa la pureza, la santidad. El número 3 representa la Trinidad. El número 7, la totalidad. El color azul representa lo celestial. El color rojo representa el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, estos 2 pares de tablas representan pactos. Y el primero es roto, terminado, acabado. Y las segundas tablas, donde entra la intervención humana. Moisés las hace, Moisés las escribe, es un símbolo del otro pacto. Fíjense que los otros pactos se terminaron. La inocencia, la conciencia, la promesa, el gobierno humano, la promesa, la ley, se terminaron, se acabaron, se terminaron. Eso vamos a leerlo en un momentito. Y ahora la gracia, esta segunda tabla, hecha por la intervención humana. Pero la gracia es un pacto basado en los méritos de Cristo. Vaya que estas tablas que tienen las palabras, lo divino de Dios, ahora también tienen la intervención humana. ¿Está viendo para dónde voy? ¿Está viendo para dónde voy? Porque Cristo se encarnó. ¿Y qué es Cristo? Dios encarnado. Dios con nosotros. Y el pacto de la gracia nos viene a nosotros a través de Cristo. Y nos viene a través de su humanidad puesta en la cruz y su divinidad en su palabra. Los mandamientos, la palabra, el evangelio que Cristo nos deja. ¿Ves? Es un símbolo de esta segunda tabla, donde interviene lo humano, pero la palabra es divina. Y Jesús es el Logos. En el principio era el verbo, el Logos, la palabra. Y el verbo era con Dios, ¿ves? Y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, Juan capítulo 1, acabo de recitar el versículo 1, el versículo 14 dice, y este verbo se encarnó y vimos su gloria, se hizo hombre y vivió entre nosotros, dice Juan. Así que esta segunda tabla representa el pacto de la gracia hecho por la sangre humana, porque Dios divino no podía morir en la cruz. Tenía que morir en la cruz un hombre sin pecado. Porque fue un hombre sin pecado lo que nos transmitió muerte. Fíjense. Adán era inocente, sin pecado. Y su desobediencia nos transmitió a nosotros muerte. Y fíjense qué real es eso. Que todo niño que nace en este mundo, tarde o temprano peca.
No hay ningún niño que nazca que no tenga pecado. Todos van a pecar. Yo me maravillo con los hijos míos que se criaron en la iglesia. Cuando primera vez los veo echar mentiras, yo digo, ¿y de dónde aprendió este echar mentiras? La humanidad caída nuestra. ¿Ves? Nuestra humanidad. Así que fíjense el poder que tuvo la desobediencia de Adán. Pero Dios revirtió eso en Cristo. Porque si la desobediencia de Adán tuvo tanto poder para transmitirse a todo ser humano, más poder tiene la obediencia de Cristo, ganada por su sangre en la cruz del Calvario. ¿Ves? Entonces este pacto es un símbolo del pacto de la gracia, el pacto que iba a venir, donde interviene la humanidad. ¿Ves? Porque es Dios el que le dice a Moisés, alícete 2 tablas y escribe en ellas. Pero cuando llegó el momento, Dios se lo dicta y Moisés tiene que escribir. Así que las tablas traen la intervención humana, pero traen la palabra divina. Los 10 mandamientos no son inventos de Moisés, ni inventos de la religión. Es el deseo de Dios. Y en ellos, los 10 mandamientos son una esencia, son el extracto, la esencia de todo el deseo de Dios. Toda la ley, todos los mandamientos están escondidos en estos 10. De estos 10 podemos reconstruir todos los mandamientos de Dios. Todo se puede reconstruir. Y quizás en las clases que vienen estudiaremos esto, los 10 mandamientos. Ya vamos a tratar de terminar en este pasaje. Nos quedan 20 minutos y quizás para la clase que viene empiece ahí en los 10 mandamientos, porque merece la pena ir uno por uno. Por ejemplo, por darle un ejemplo, y regreso aquí a Éxodo 34 inmediatamente. Por ejemplo, el sexto mandamiento. No matarás. No matarás. Intervino Dios en la muerte de Goliat. Fue Dios el que disparó la piedra que tiró David para que se le clavara en la frente a Goliat y cayera. A ver, no matarás. Fíjense el mandamiento, dice no matarás. Sexto mandamiento. Y es mandamiento para nosotros hoy. Cuando, si no me equivoco, Éxodo capítulo 17, cuando Moisés le dice a Josué que tome hombres y prepare un ejército para pelear contra Madián. Y Moisés se sienta en el monte y levantaba sus manos, y cada vez que levantaba sus manos, ¿qué pasaba abajo? En el campamento, ¿qué pasaba en la batalla? Estaban matando gente. El pueblo de Dios estaba matando gente. Josué estaba matando con su ejército a los madianitas. Y se le cansaban las manos a Moisés, y Aarón y Hur se las levantaban y más victoria había. ¿Estaba Dios en este asunto? ¿Era orden de Dios que acabaran con Madián? Sí, porque Madián había atacado al pueblo de Israel cuando venían cansados por el camino y atacaron la retaguardia. ¿Saben lo que es la retaguardia? Donde están los ancianos, las niñas, los niñitos, las mujeres embarazadas. A eso mataron los madianitas. Entonces, ¿cómo está esto de los mandamientos de no matarás? Ves que la Biblia, para entenderla, hay que entender los contextos con el texto. ¿Qué dice el resto de la Biblia? Vaya, que cuando la Biblia te dice el sexto mandamiento, no matarás, lo que está diciendo es no cometerás asesinato. No cometerás asesinato. Fíjate que cuando David mató a Goliat, hasta fiesta hicieron, hasta un corito. ¿Ve? David mató a sus 1000 y Saúl a sus 10,000 y las cantaban las doncellas de Israel y era una alabanza a Dios, llegó a ser un salmo a Dios porque mataron a uno. Pero cuando David mandó a matar a Urías, ¿qué le pasó? Sentencia, porque eso fue un asesinato. ¿Ves? Y cuando Caín mató a Abel, ¿ves? Sentencia, porque eso fue un asesinato. Entonces, cuando leemos los mandamientos hay que entender, hay que compararlo con el resto de la Biblia para ver qué significan. Y por eso quiero dedicarle una clase a eso.
Regresamos a Éxodo 34 y ya vamos a terminar. En unos 5 minutos terminamos. Vamos a terminar unos minutos antes para si usted tiene preguntas. A lo mejor personas en la clase tienen preguntas y podemos contestárselas. Y leemos otra vez. Éxodo 34, versículo 29. Aconteció que descendió Moisés del monte. Fíjense qué diferencia ahora. Dios perdonó al pueblo. Dios hizo un nuevo pacto con ellos. El pueblo se arrepintió de sus pecados. Aunque déjame decirle, hubo consecuencias. Murieron 2.500 personas, si no me equivoco. Más de 2.000 personas murieron por el asunto del becerro de oro. Hubo consecuencias. Eso no se quedó así. Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia, que tendré misericordia, pero yo voy a juzgar al que yo sé que hay en el corazón de los hombres. Y bueno, 2.000 y pico personas perecieron por causa de eso. Ahora vemos aquí a Moisés descendiendo del monte. Dice el versículo 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió. ¿Quién escribió? Moisés. En tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos es un pacto de Dios con la humanidad. Y es muy importante entenderlo. Vaya, otro punto así, dando un pincelazo. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Si están los mandamientos. ¿Ve? Para las próximas clases lo vamos a explicar. ¿Ve? Porque Jesús resucitó el domingo. Porque en Hechos capítulo 20, versículo 7, el apóstol Pablo se reunía con la iglesia el primer día de la semana, que es domingo. Porque la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 nos dice a nosotros que ese mandamiento se cambió para domingo, para el primer día de la semana. Entonces, por eso es importante estudiar los mandamientos cuidadosamente. Y se aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, pues que hubo hablado con Dios. Así que vemos aquí, para terminar, que esto es lo que acontece cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando buscamos a Dios de verdad. Que ven aquí que la primera vez que Moisés bajó del monte, bajó enojado y se rompió el pacto. Pero la segunda vez Moisés baja con la gloria de Dios. Porque es un pacto superior. A ver, leamos un puro versículo nada más. Vamos a leer un puro versículo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 6. Y terminamos. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y con esto terminamos en esta noche. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 6. A ver. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, y ahora bien, el punto principal, Hebreos 8, Hebreos 8, versículo 1 y 6, sí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Este es Cristo. Y el versículo 6 dice, pero ahora, Cristo, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que vemos que el mismo Jesús, la Santa Cena, dijo, este es el pacto, el nuevo pacto hecho en mi sangre. Y la Biblia dice aquí que el pacto de la gracia, de la segunda tabla, lo que simbolizaba la segunda tabla, lo que simbolizaban esas segundas tablas que ahora Moisés baja con su rostro lleno de la gloria de Dios. Porque ese poder y esa gloria del Espíritu Santo es concedida a todo ser humano solamente bajo el pacto de la gracia. A ver, ¿cuántos gentiles fueron llenos del Espíritu Santo en la ley? ¿Cuántos gentiles fueron llenos del Espíritu Santo en el pacto de la promesa? En el pacto de la conciencia. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente que no eran israelitas fueron llenos de la gloria de Dios bajo la ley? ¿Cuántos? Mire, si queremos contar algunos, nos sobran dedos en la mano.
Si quisiéramos decir que Rahab la ramera, que se arrepintió y llegó a ser parte del pueblo de Dios, recibió el Espíritu Santo, no lo sabemos. Si queremos decir que Ruth la moabita, que llegó a ser parte del linaje de Cristo, tuvo una experiencia con el Espíritu Santo muy bien. Pero ¿cuántos? ¿Ven? Y ahora todo el que cree, todo el que invocara el nombre del Señor, lo dice Pedro en el Pentecostés, cuando la gente lo criticaba y decían que estaban borrachos. Decían, no estamos ebrios, no estamos borrachos. Esta es la promesa hecha por Joel, 500 años antes de Cristo. Así dice Jehová, yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Al Señor sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El lunes que viene, el jueves que viene, ya me hice bola con los días, seguiremos con este curso, esta sección del Instituto Bíblico, el Instituto Teológico Práctico que tenemos dando. Ya vamos 1 año y medio y nos faltan la mitad. Que Dios le bendiga. Un aplauso, Señor. Gracias, Señor. Así damos la gloria y la honra. Amén y amén. Y si usted escuchó esta clase y a lo mejor quiere invitar a Cristo para que entre en su vida y sea el Señor de su vida, repite esta oración conmigo. Ahí en su corazón, hágale esta invitación al Señor. Y usted dice, yo quiero ser parte de este nuevo pacto basado en los méritos de Cristo. Muy bien. Pues a ver, diga conmigo así: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Y te invito a entrar en mi corazón. Dice, Señor, perdona mis pecados. Entra en mi corazón y lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. A ver, Moy, si hay algunas preguntas. Sí, la primera es de Pablo Almirón, de Buenos Aires, Argentina. Una pregunta desde Buenos Aires, Argentina. Pablo Almirón. Hermanos, saludos te mandamos desde aquí a toda esa nación donde he ido a predicar tantas veces. Que el Señor les bendiga. A ver la pregunta. Dice, ¿qué fue realmente del Arca del Pacto? Ya que desapareció y no se sabe nada de él, o sea, nunca se pudo encontrar. Exactamente, nunca se ha podido encontrar. Los arqueólogos la han buscado, han hecho películas de eso, pero el Arca del Pacto desapareció. La Biblia lo viene mencionando en los libros de Crónicas, en los libros de Reyes, se menciona el Arca del Pacto, pero ya cuando llega Nabucodonosor para llevarse al pueblo cautivo, el arca no está en el templo, no se menciona y se dejó de mencionar de ahí por delante. Así que no sabemos. ¿Quizás alguna otra pregunta? A ver. La pregunta es de Cándido Reyes. Cándido Reyes. Y dice, Pastor, ¿qué verdaderamente es una tipología de Cristo? En la parte donde Moisés dice, tráeme de tu libro, ya usted lo explicó como un error de parte de Moisés, pero algunos predicadores lo hacen ver como una tipología de Cristo que se puso frente a Dios por Israel. Bueno, sí, puede ser una tipología de Cristo, pero yo veo a Moisés como una tipología de Cristo en otros pasajes, en ese no, porque ese tipo de rebeldía, ese tipo de cómo dirigirse al Padre, Jesús nunca se dirigió al Padre así. Inclusive en los últimos momentos de su vida, Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Así que yo veo a Moisés como un intercesor, como una tipología de Cristo en otros pasajes, pero no en ese. Muy bien, la segunda es de Araceli López. Araceli López. Dice, ¿cuánto tiempo pasó de cuando Dios escribió las primeras tablas a cuando Dios le ordenó a Moisés que escribiera las segundas tablas? El tiempo que pasó de que Moisés rompió las primeras tablas hasta que en el capítulo 34 escribe la segunda. Bueno, fíjese, la rompe en el capítulo 32. En el capítulo 34. Es muy buena su pregunta, pero si soy honesto, no sé la respuesta. Me imagino que no mucho tiempo.
Me imagino que no pasó mucho tiempo, pero pasó algún tipo de tiempo porque murieron 2000 y pico personas. Moisés tomó el becerro de oro y lo hizo polvo y lo echó en un arroyo. Acontecieron varias cosas que toma tiempo. Sería una imprudencia de mi parte tratar de atinarle o calcularle, pero no mucho tiempo. Es la mejor respuesta que te puedo dar. A ver. También tenemos una de Sahir Bacha. Sahir, hermano Sahir, un abrazo, saludos, mi hijo. Dice, las primeras tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Jesús también escribe con su dedo en Juan 8. ¿Qué profecía se llena en Juan 8 con Jesús escribiendo con el dedo? Bueno, Jesús escribió en el dedo cuando en la tierra cuando estaban acusando a la mujer adúltera. Y nadie sabe qué fue lo que escribió el Señor ahí en el piso. Algunos dicen que escribió lo que les dijo a los fariseos y a los que acusaban a aquella mujer, que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y Jesús le dijo estas palabras: el que de usted esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Algunos dicen que eso fue lo que escribió, pero hermanos, ahí no sabemos exactamente lo que escribió el Señor con su dedo ahí en la tierra. Ya no hay preguntas, pero el hermano de Argentina solo le quiere aclarar que es del pastor Pedro Boca. El pastor congrega con el pastor Pedro Boca. Hermano, un saludo al pastor Pedro. ¿Cuántos años hace que no veo yo al pastor Pedro Boca? 20 años o más, pero me recuerdo de él. ¿Me le das mi saludo, por favor? Que Dios les bendiga. Y ya vamos a terminar. Tenemos estudiantes nuevos y tenemos preguntas en la clase. A ver. Una pregunta, pastor. Pero con fuerza para que se oiga acá. Una pregunta. Cuando Jesús dijo que el velo se rasgó en dos, ¿ya no estaba el arca del pacto ahí adentro? Muy buena pregunta. Cuando la Escritura dice que Jesús murió y el velo se rajó de arriba abajo y ahora el lugar santísimo quedó expuesto, no se menciona nada del arca. Algunos dicen que los levitas hicieron otra arca y la pusieron allí, una segunda arca. Pero esa segunda arca, si es que la hicieron, no sabemos porque la Biblia no menciona nada. Simplemente dice que el velo se rajó, pero no menciona nada de que había arca en el lugar santísimo. Muy tremenda tu pregunta, porque cuando Tito en el año 70 invade la ciudad, se lleva los muebles y los artículos que estaban en el templo de Herodes, porque aquí ya estamos hablando del templo de Herodes. Y en el arca triunfal que está en Roma todavía hoy, está tallada los soldados romanos cargando el candelabro que se llevaron de Jerusalén a Roma. Vaya, que en el lugar santo sí había un candelabro en el templo de Herodes. Me imagino que había también una mesa de los panes de propiciación y un altar de oro donde se hacía el incienso, pero no se menciona nada del arca. Vaya, que en el arco del triunfo que existe en Roma, ahí está, que lo hizo el emperador Tito. Busquen ese dato en Google, porque es un dato muy conocido. Está tallado el soldado cargando la manura, que es el nombre del candelabro que los romanos llevaron hacia Jerusalén. No sé si le contesté su pregunta, hermano. Yo sé que los hermanos tienen preguntas, pero cuando salgamos del aire, para preguntas de la clase. A ver, ¿ya? Bueno, que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Así que, hermanos, si podemos, o tú puedes